Hola niños y niñas y niños del cuarto grado, bienvenida a esta nueva semana, ya día 2 de la semana 31. Imagínate chicos, hemos estado 31 semanas estudiando, ya, y tenemos como proyecto de estas 2 semanas, usamos nuestro tiempo libre creativamente. Entonces con ello vamos a dar inicio, ¿ya? En esta imagen, si ustedes ven, es darle un buen uso al tiempo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo de forma productiva nuestro tiempo? Irene, ¿tú crees que nos puedas ayudar a leer la actividad, por favor? Irene, ¿estás ahí? A ver, Matt, si nos ayudas. Miss, leemos una anécdota viajera. Gracias, Matt. Así es. Nuestra actividad es leemos una anécdota viajera, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, cuando dice viajera, ¿qué estarán entendiendo ustedes con una anécdota viajera? Entonces lo vamos a averiguar de qué se trata. Danilo, si nos ayudas con la meta. Ya, Miss, nuestra meta, leer una anécdota para disfrutar y reconocer el orden de los incidentes y emitir una opinión personal sobre su contenido. Gracias, Danilo. Así es. Vamos a leer una anécdota para disfrutar y reconocer el orden de los incidentes, emitir una opinión personal sobre su contenido. Entonces, vamos a empezar con nuestra anécdota viajera. Para ello, primero quiero preguntarle 3 cosas. ¿Qué es una anécdota? ¿Quién me puede decir qué es una anécdota? Vamos, lo que ustedes saben que eso lo vamos a mejorar después. ¿Ya? ¿Qué es una anécdota? Danilo, dinos hijo porque levantaste la mano. Danilo. Es algo, una historia que nos ha pasado en la vida. Muy bien, así es. Le vamos a poner como un relato breve, ¿ya? Entonces voy a cambiar del color para poder responder. Muy bien lo que nos dijo el amigo Danilo. Relato breve de lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no? Así es, en nuestra vida. ¿Ya? Excelente. Pero ¿sabes cuál es el detalle, Danilo? Y gracias por haber aportado. Es que esto de acá es solamente parte de nuestra vivencia, lo que nos pasó. Es un relato corto, no es largo como una obra literaria o como un cuento, ¿no? Ahora, ¿a qué tipo de texto pertenece una anécdota? ¿Quién me dice a qué tipo de texto pertenece una anécdota? Pueden decirlo, chicos. ¿A qué tipo de texto pertenece? ¿Será narrativo, instructivo, descriptivo? Descriptivo. ¿Seguro? ¿Quién puede decir otra opinión Narrativo, distinta? Así es. Es narrativo. No puede ser otra cosa que más narrativo porque vamos a contar lo que nos ha sucedido, lo que nos ha pasado. Una anécdota graciosa, una anécdota que puede ser de repente trágica. Entonces es lo que hemos vivido. Entonces es un texto narrativo. Ahora, ¿quién quiere contar una anécdota que le haya sucedido a ustedes de forma personal? ¿Quién me cuenta una anécdota? Los abuelitos generalmente tienen muchas anécdotas que nos cuentan, pero a ustedes también les sucede, ¿ya? Por ejemplo, ¿alguien me puede contar una anécdota?
¿Ninguno quiere hacerlo? A ver, Matt, cuéntanos una anécdota. Un día ¿Ya? me ha pasado que me he chocado en una roca y se ha roto mi cabeza y me han mandado al doctor y me han decidido que me estaban jalando los pelos, en realidad era que me estaban cosiendo. Ah, o sea, te han estado tratando de engañar para decir de que para que no te asustes, ¿cierto? Sí, Miss. Gracias, Matt, por habernos contado tu anécdota. Interesante, ¿no? ¿Cómo es que nos sucede? En este caso, su anécdota del amigo Matt es trágica, ¿no? Porque le ha sufrido un accidente. Irene, ¿tienes que contarnos una anécdota? Bien, continuamos. Antes de la lectura, antes de que nosotros leamos nuestra anécdota, primero vamos a observar el título. ¿Ves esto de acá? Ese es el nombre del título. A ver, Kennedy, lee el nombre del título. Ya, Miss, mi anécdota viajera. Muy bien. Ahora, como ya sabemos el título, ahora vamos a responder. ¿De qué crees que trate este texto? ¿De qué crees que trata este texto? ¿Quién responde a eso? Ya, pero una narración, Miss. ya, una narración, pero cuando dice viajera, ¿qué significa? Yes. Para ustedes me dijeron que es una narración, ¿ya? Cuando se refiere a viajera, ustedes me habían comentado, ¿qué era? Que se trata sobre viajes. Ah, ya, una narración que trata de viaje. Muy bien. Ya está. Ahora, la siguiente pregunta. Observa esta imagen que va a aparecer en tu lectura, esta de acá. Si te das cuenta, hay algo que tienen todas estas personas. ¿Qué cosa tienen? ¿Qué tienen estas personas que están ahorita en la imagen donde ustedes observan? ¿Un celular? Sí, así es. Todos tienen celulares, ¿no es cierto? Así es. Pero ustedes tienen que levantar la mano, por favor, ¿ya? Muy bien. Ustedes han respondido correctamente. Todos tienen celulares. ¿Qué sucederá o qué podría ocurrir según la imagen? ¿Qué podría ocurrir lo que ustedes están viendo? David. David, ¿levantaste la mano, por favor? ¿Se va la señal? No. ¿Se va la señal? Ah, ya. ¿Qué sucederá o podría ocurrir? Tú dices que se les va la señal. ¿A eso te refieres? Sí. Ya. ¿Quién tiene otra opinión distinta a la que tiene David? Todos están ahí. Si tú te das cuenta, ella está con celular, el señor también, en el cuarto, donde te sientas cómoda. Luego vas a tener que buscar un lugar que tenga silencio, lejos de los hermanos pequeños, si es que tuvieran, ¿no? Para que puedas comprender mejor. También debes identificar palabras claves que empiezan en cada párrafo y relacionarlo con tus saberes y conocimientos de relatos. Pide a un familiar, a un maestro o maestra y explica el significado que no entiendas. Si tú no entiendes, tú me puedes llamar para decirme qué es o también puedes consultar en un diccionario. Ahora sí tenemos la lectura de mi anécdota viajera. Danilo, si nos ayudas en
el primer párrafo. Ya, Miss. Mi anécdota viajera. Eran los primeros días de la pandemia y de la inmovilización. Por las noches escuchábamos sirenas y los soldados patrullaban en las calles de mi vecindario. Y tan pronto se les escuchaba, con mis hermanos salíamos a asomarnos a la puerta y ventana para verlos. Cuando ya estaban muy cerquita, corríamos. Pero mis padres nos habían dicho que nos llevarían presos. Gracias, Danilo. Voy a continuar yo, ¿ya? Y levantan la mano quien desee continuar. Dice, en una noche de aquellas en que todos nos íbamos a dormir temprano, recuerdo que recién era medianoche y lo recuerdo porque mi mamá sí lo dijo, cuando desperté ensangrentado de mi boca y tirado en el suelo. Mis papás y hermanos asustados me veían y a la vez preguntaban, ¿qué te ha pasado? Y les conté, yo estaba soñando que veía a los policías y a los militares llevándose a unos niños por no estar en sus casas. Y como no quería que me atraparan, corrí para ocultarme. Salté a una zanja y había un ¡zas! Y me desperté con mi boca reventada. Hasta ahí vamos a analizar. ¿En qué situación están viviendo en este relato? Que está En la época de están en la época de pandemia, ¿no es cierto? pandemia. Ajá, justo como la que estamos viviendo nosotros. Pero dice que estaba prohibido. ¿Qué estaba prohibido en la época de pandemia? Salir de la calle. Así es, salir a la calle. Menos los niños podían salir porque si no se iban presos, Miss. Ajá. Entonces dice él, estaba durmiendo y dice que cuando él despertó tenía la boca llena de sangre y estaba tirado en el suelo. ¿Qué cosa le había pasado al niño? Había soñado. Así es, había soñado. Se cayó. Pero había soñado, ¿qué había soñado? Que le iban a atrapar los policías. Ah, ¿y él qué Se estaba ocultó en haciendo? una zanja. Así Una es. pesadilla. Como una pesadilla, ¿no? Así es. Bien, David, ¿nos quieres ayudar a leer el siguiente texto, el siguiente párrafo? Sí, ¿me puede subrayar dónde nos quedamos? Claro, acá estamos. Luego del susto, mis padres sonreían, mis hermanos reían y yo estaba molesto, ya que mi hermana mayor me había tomado una foto, ni cuenta me di, y rápidamente la publicó en el WhatsApp de la familia con la siguiente frase: Luchito ha soñado y se ha soñado. Entonces, durante la mañana, mientras yo estaba adolorido, mis padres y mi hermanos comentaban lo sucedido en sus celulares y le avisaban a la familia que no era nada grave. Gracias. Ahí está. Ahí va teniendo sentido nuestro título, la anécdota viajera. ¿Qué había pasado con todo lo que le había sucedido al niño, a Lucho? Todos lo habían publicado en el WhatsApp. Todos se rieron. Así es, Y había sido su hermana la publicado. Todos lo sabían. Así es, en la anécdota había sido publicado en el grupo de la familia, ¿no? Ahí está, Luchitos ha soñado y se ha soñado, ¿ya? Mientras él estaba adolorido por todo lo que le había sucedido. Muy bien, ¿alguien quiere leer esto? Si no, lo hago yo. El último párrafo. Levanten su mano porque no sé si es que alguien tiene interés. ¿Quiere leer? ¿Ninguno? Ya. Continúo. Dice, luego me di cuenta, David, a ver, continúa David, levantaste la mano. Ok.
Luego me di cuenta que mi hermana me había hecho famoso. Me contaron que la tía Sara de España me mandó a decir que me cuide. Mi abuelo desde Lima, que me lleva al médico, el enamorado de mi hermana que trabaja en Cajamarca, me iba a traer un juego de ajedrez. Y otros tíos que ni conozco de otros países me saludaban y me recomendaban que ya no sueñe, para que no me sueñe. Esa frase que me repetían mis hermanos primero me molestaba, pero ahora entre juego y juego me causa risa, ya que todo pasó y simplemente ha quedado como una graciosa anécdota del soñador soñado. Ese soy yo, Luchito, el pequeñito de la familia. Gracias, David. Te felicito porque estás muy bien estás leyendo bastante claro. Me alegra muchísimo. ¿Quién es el autor? Se llama Luis Enrique, del estudiante del 4º grado. ¿Se dan cuenta de que esta anécdota viajera, por qué medio ha viajado? ¿Quién me cuenta por qué medio ha viajado esta anécdota? Para contar. WhatsApp. No, por el WhatsApp, así es, a través del WhatsApp. Y ahora, lo otro, ¿qué se volvió Luchito al ser divulgado su anécdota? Famoso, Miss. Famoso. Y empezó a recibir saludos hasta de los familiares que están en el extranjero, ¿no? Su hermana, sus tíos, sus abuelos. Uy, Lucho el famoso, ¿no? Por haber soñado. ¿Ves? Entonces ya nos hemos dado cuenta de que ahora la información puede volar en minutos, ¿no? A través de la tecnología. Después de la lectura... Después de la lectura, invita a tu familiar y comenten sobre el texto. Apóyense de las preguntas, ¿ya? No se olviden apoyarse de las preguntas. ¿Qué se quiere dar a conocer? Esa es la primera pregunta que tendríamos, ¿no? ¿Qué se quiere dar a conocer cuando leemos la anécdota de Luchito? ¿Qué quiere darse a conocer? La anécdota. La historia. ¿Cómo? La historia, Miss. La anécdota de... Ya, la historia de Luchito, o la historia no, la anécdota, ¿no es cierto? En este caso es la anécdota de Luchito. Ya. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿en qué orden se narran los hechos? En 3 párrafos. En 3 párrafos, ¿ya? En 3 párrafos. Pero tiene orden. El primer párrafo, ¿de qué se trata? Con puntos y comas. El primer párrafo, ¿de qué se trata? Inicio, Miss. Ya, ese serían las partes, ya, dicen 3 párrafos. Inicio, ¿qué más? Nudo, creo. Ya, el nudo, ¿qué más? Y el final, Miss. Y el final, ¿no? Finalmente. Este final ha sido muy interesante, famoso se volvió Luchito. ¿Es fácil, Sí, te Miss. fue fácil leer este texto? Sí, Miss. Sí, porque tenía todo ordenado, las comas y lo demás. Y además, ¿cómo estuvo la lectura? Divertida, entretenida. Así Interesante. es, interesante. Ustedes lo han dicho, entretenido, ¿no? ¿Ya ves? Qué fácil es cuando ya tenemos un poco claro nuestro tema. ¿Por qué crees que el autor titula la anécdota viajera? ¿Por qué se le considera anécdota viajera? Porque ese sueño que soñó Lucho ha sido publicada por el WhatsApp. Porque ha sido Reunión de su familia. Publicado. Miss. De su familia. Así es, publicado para todos. Dígame. Porque en unas horas
Esa anécdota viajó por el mundo y se volvió famoso. Así es, porque ha sido publicado para toda la familia en el WhatsApp, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre el contenido? Esto de la opinión lo vas a hacer tú, ¿ya? ¿Qué te parece interesante? ¿Qué te parece, no? También te tengo que decir que el uso de la tecnología hay que tener bastante cuidado, ¿no? Si nosotros publicamos cosas malas, en cuestión de minutos se va a difundir esa mala noticia. Por eso cuando nosotros difundimos algo a través de la tecnología, nosotros tenemos que tener bastante cuidado, ¿ya? Eso también es una recomendación. Luego vas a leer tus preguntas iniciales sobre el contenido del texto. ¿Te reafirmas o modificas algunas de ellas? Se está refiriendo a las preguntas anteriores que nosotros hemos realizado, a estas preguntas, a las que están acá. Esto, ¿ya? A estas preguntas se está refiriendo. Entonces, ¿estás de acuerdo de que el propósito es entretener al lector el texto narrativo? ¿Te reafirmas o modificas esa respuesta? Entonces tú vas a poner sí, me reafirmo o no modifico, quiero considerar o aumentar mi opinión y decir lo siguiente, ¿no? Entonces vuelves a reformular tu respuesta, ¿ya? Luego vas a compartir esta anécdota de lo que acabas de leer, ¿ya? También vas a comentarlo con tu familia sobre la anécdota viajera. ¿Qué más? La meta siempre es que leas la anécdota para disfrutar. No te olvides que es para disfrutar, ¿ya? No tienes que sentirte obligado y nada. Si has logrado tu meta de realizar tu lectura correctamente, tranquilo, que te haya entretenido, entonces eso está bien. ¿Cómo lo has hecho? De repente buscando un espacio personal, de repente buscando compartirlo en familia, eso también te lo dejo a tus respuestas, cómo lo estás haciendo. Vas a reflexionar, vas a contestar tus preguntas de las que hay acá, si llegaste a hacer el propósito de la lectura, si es que ubicaste la información, identificaste cómo suceden los hechos que se narra, cómo inicia, continúa y finaliza una anécdota. También cómo reconociste sobre la anécdota viajera, ¿no? El texto, el propósito que has escrito y una breve opinión, ¿ya? Una breve opinión también. Si has logrado todo ello, entonces vas a completarlo. Te agradezco por haber participado el día de hoy, ¿ya? No olvides de que las anécdotas tú tienes seguro en tu vida, a pesar de tener 9, 10 años o 11, ya tienes muchas anécdotas por contar. Así como Matt nos ha contado su anécdota, estoy muy segura que todos tienen una anécdota que contar. ¿Alguien quiere contar alguna anécdota antes que se acabe el tiempo? Miss, Sí, Matt. tengo otra anécdota. A ver, cuéntanos. Miss, un día mi hermano me ha metido un chanchito en mi oreja y me mandaron al doctor. Wow, esos animalitos, ¿no? Sí, Miss. Ay, qué travieso tu hermano. Qué Un barbaridad. rato, yo no fui. Ay, Porque yo estaba durmiendo. Ay, te está desmintiendo tu hermano ahí, Matt. David, cuéntanos Me tu está anécdota. mintiendo. David. Miss Flor Linda, un día yo sembré una planta y cada día lo cuidaba para que nada le pase. Y luego cuando ya estuve más grande ya, vi que ya era hora de cosechar y luego comimos la planta. ¿Ah, sí? Y estaba orgulloso del fruto que me dio.
Por supuesto que sí, yo estaría igual de orgullosa si es que también estuviera como tú, cosechando lo que yo misma he cuidado. Danilo, tu anécdota. A mí, un día yo estaba agarrando un perro carachoso, ya, y al día siguiente me había dado caracha en la oreja. Oh, te contagiaste. Sí, después tenía pus en la oreja, me llevaron al médico Ujú. y el médico dijo que debería tener tratamiento todos los días para sacar la pus que hay dentro de mi oreja. Y me imagino que te dolía mucho porque infecciones en el oído es muy dolorosas.